noches, bienvenidos a este tercer capítulo de nuestra nueva temporada de el podcast Reflexiones Astrológicas con el maestro Carlos Cuentas. Mi nombre es Juan José Franco y estamos aquí disfrutando de un nuevo capítulo. En esta ocasión que venimos hablando de la astrología cabalística, recordando que el primer episodio que emitimos hablábamos de esa introducción de qué era la astrología cabalística. El episodio anterior ya comenzamos a hablar de Aries y hoy es el turno de Tauro. Y pues para hablarnos de ese temita, obviamente está el maestro Carlos Cuentas. Don Carlos, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra en esta noche hoy? Buenas noches, Juan José. Muy bien, aquí contento con esta nueva serie de información conectada entre la astrología, la cábala y la alquimia como tal. Vale, perfecto. Antes de continuar, yo quisiera hacer una aclaración y un mea culpa de algo muy importante que don Carlos me acabó de explicar y me gustaría hacerlo público porque pues es una información que debe ser pública por el cuidado que se debe tener, ¿cierto, don Carlos? Sí, así es. Ok, el mea culpa es que al hacer el diseño de la portada del podcast de Aries, utilicé unas imágenes de un tarot que evidentemente pues es el emperador, la torre y el sol, pero no con unas imágenes que corresponden a lo que debería ser. Y me gustaría que para que arrancáramos antes de que habláramos de Tauro, don Carlos, explíquenos cuál es el peligro o cuál es la idea de usar las imágenes que corresponden, las imágenes correctas. Digamos que de alguna manera barajas o naipes o claves del tarot hay muchas. Hay personas que pintan diferentes imágenes y le dan una interpretación y le pueden dar un enfoque psicológico, un enfoque de dioses o de diosas. Bueno, hay muchos criterios, pero no tienen muchos en ocasiones un fundamento a nivel del inconsciente y del trabajo de la individualidad. Entonces, cuando una persona va donde alguien a que le lean las cartas del tarot, o le tiren las cartas, o hagan algún tipo de trabajo de interpretación, caen en el peligro de que la persona que le está dando la información está dándole unas cualidades e interpretaciones desde su ego. Entonces, el tarot es un instrumento, como lo he dicho otras veces, de un trabajo de autoconciencia, y las claves que nosotros manejamos tienen una correlación con los órganos del cuerpo, con aspectos psicológicos. Cada una de las claves es un aspecto del subconsciente que debe trabajar la persona como conciencia. Entonces, cuando tú utilizas cualquier tarot sin saber el origen, el fundamento, la intención, puede ser muy peligroso para un trabajo de conciencia. Perfecto, don Carlos. De verdad, muchas gracias por la explicación y creo que es pertinente la aclaración de antemano porque pues estaba usando unas imágenes que no correspondían y esta aclaración también nos va a permitir proteger en cierta manera a las personas que vean y que escuchen el episodio de Aries para que tomen en cuenta que esas imágenes realmente no son las que corresponden y pues fue un error por ignorancia que pues estamos corrigiendo precisamente. Entonces, de verdad, don Carlos, muchas gracias. No, con gusto, no tenías por qué saber. Ustedes los diseñadores tienen la tendencia de tener una mente demasiado abierta y puede ser inclusive hasta peligroso utilizar cualquier imagen sin saber el impacto que pueda tener. Claro que sí, don Carlos. Bueno, entremos en materia entonces. Desde la cábala o pues desde este tema, ¿quién es Tauro? Bueno, empecemos a conectarlo desde astrología.
En zodiaco fijo, Tauro es un signo tierra, tiene que ver se asocia con el tema de la seguridad económica, rige la garganta y el cuello, ¿sí? Y tiene que ver con aspectos de concreción y practicidad a nivel genético, o sea, desde el signo, ¿sí? Ya desde el punto de vista cabalístico, nos habla de la clave 5, que es el hierofante, de la clave 3, que es la emperatriz, y de la clave 2, que se exalta ahí, que es la sacerdotisa, ¿sí? Y a nivel de alquimia tiene que ver con la siguiente etapa, que es la congelación. Ok. Yo sé que de pronto, digamos que los significados pueden ser un poco contrarios, porque en el anterior con Aries estábamos hablando de la calcinación, que nos habla del calor como tal, y aquí estamos hablando ya de un opuesto que es la congelación. Bueno, esa es una asociación que tú haces, Por eso, porque digamos que en dentro lo de eso, colectivo la gente ve como congelación un tema opuesto. Y si tú te das cuenta, entre un signo y el otro es como manejar opuestos. Aries es fuego, Tauro es tierra, en términos como de cambio radical. Podemos decir que la congelación es un acto de cambiar de un estado fluido a un estado sólido, de una sustancia a través de qué, del enfriamiento, la coagulación o algo semejante a nivel químico como tal, ¿no? ok, y este proceso, ¿cómo podemos aprovechar este proceso de congelación, ese proceso alquímico en nuestra vida? ¿Cómo lo podemos interpretar de una manera práctica para poderlo comprender? Maravillosa la pregunta, ¿sí? ¿Por qué? Recordemos que en calcinación hay una construcción de ideas, que hay una personalidad que se está transmutando. Digamos que a nivel de la congelación, para esto tendremos que hablar de las claves del tarot. Y la clave 5, que es el hierofante, es la voz interior. Esa voz interior del hierofante no se puede llegar a esa intuición sin haber tenido una etapa previa de visualizar objetivos y metas y tomar acciones. Ahí es donde ves la correlación del tema, ¿sí? No puede haber una visualización de objetivos sin que posteriormente esos objetivos se concreten. Entonces, en la etapa de congelación, yo hago un proceso de incorporación de esos deseos concebidos claramente como unos modelos de expresión concreta. Y esa expresión concreta ha sido producto de una imaginación previa, creadora, basada en algo que quiero conseguir. Ok. Me gustaría que nos hablaras un poquito de la imagen, el hierofante, que tú dices que es la voz interior. Aquí en la imagen yo veo como... Lo voy a describir como lo veo, ¿sí? Sí, exacto. Veo como a un rey y como a dos consejeros que le hablan cercanamente, ¿sí? Perfecto. Bueno, mira, me encanta porque tú que no tienes conocimiento del tema, es como el común de la gente. Entonces, el hierofante, que viene de una imagen como si fuera un papa, Sí. o un, sí, y los consejeros son, pues en términos genéricos y populares, como sus discípulos. Tiene que ver con la autoconciencia y tiene que ver con la subconsciencia, con el manejo del deseo y de la ignorancia. Entonces, Sí, perfecto. sí,
Entonces, fíjate que la imagen no tiene nada que ver a nivel real con lo que tú creías que era, empezando por ahí. Sí, 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 o sea, lo que pasa es que uno ve o uno hace una lectura, pero pues es importante también tener la guía, por ejemplo, ahorita del maestro Carlos, que nos va a ir explicando el sentido real de la imagen para poderlo comprender y asociar a lo que estamos aprendiendo. La siguiente imagen que nos puedes hablar de la emperatriz. La emperatriz, como tú te das cuenta, está sentada sobre un banco, está embarazada, tiene varios símbolos. Y en la sesión pasada hablábamos del emperador y tú mismo preguntabas que un emperador pues tiene que tener una emperatriz y la emperatriz está casada y está ya embarazada, entonces está gestando nuevas realidades. De ahí lo importante que la intuición es un elemento fundamental para que haya una nueva generación de algo. ¿Ves? Ok, lo que le voy a preguntar pues viene también de lo que usted nos había enseñado en tiempos anteriores cuando hablábamos puntualmente de Tauro, de que Tauro venía a simbolizar mucho el tema material, de materializar las cosas, y veo que eso también se está comunicando a través de esta parte cabalística. Claro, porque es que no puede estar desconectado lo uno de lo otro. El afecto, el amor es un acto de creación. Todo en el universo se crea partiendo de una intención. Entonces, básicamente la congelación es la materialización de un acto previo, que es la calcinación, que es depurar unos conceptos, unos criterios para poder tener una visión clara de lo que quiero y lograr materializar. Bueno, y con la siguiente clave, que sería la sacerdotisa. Tiene que ver con estados de la subconsciencia. En la subconsciencia se crean muchas de las realidades que tiene la persona. Pero fíjate que voy a unir todos los criterios para que te des cuenta de una cosa. Cuando yo estoy formulando nuevos modelos para poder expresar nuevas realidades, ¿cierto? Sí. Tengo que tener primero una imaginación creadora en la cual tengo una intención de lograr algo para poder incorporar esos deseos y materializarlos. Suena muy cotidiano, ¿sí? Tú dices, quiero cambiar de carro, quiero cambiar de casa, empiezo a imaginarme cómo voy a hacer ese logro, si voy a pedir un crédito, si tengo ahorros, bueno, ahí empiezo a hacer creación. Y el universo empieza a materializarse de varias formas. Entonces tengo que formar un nuevo modelo que exprese eso que quiero lograr. ¿Cómo quiero lograr ese cambio de casa, ese cambio de carro? ¿De qué manera lo voy a materializar? ¿Sí? Para ello tendré que crear una imagen de aquello que quiero, muy concreta. Esto lo han utilizado desde hace muchos años en las teorías de motivación de pinta el carro, el Mercedes-Benz y visualícelo y bueno, hay una cantidad de teorías que hablan de cómo hacer este tipo de cosas, de trabajar con el subconsciente. ¿Sí? Digamos que todos los coaches motivacionales utilizan mucho esta información sin saber de dónde viene. ¿Sí? Entonces, todo este proceso de formación de modelos maneja 3 zonas en el cuerpo. A ti que te encanta ver tanto el tema médico. El centro auditivo en el cerebro está conectado con el centro de la luna y el cuerpo
pituitario y esa conexión se da en la garganta, que es donde rige Tauro. Entonces, cuando yo materializo las cosas a través de la voz y de la intención, en el cerebro hay cambios y cambia la realidad. Ahí estamos ya expresando este tema. Y para seguir avanzando, don Carlos, bueno, ¿qué significa para Tauro en este caso o cómo se manejaría el tema de los colores? Y estamos hablando, pues en el caso de Tauro, estamos hablando del rojo anaranjado. El rojo naranja, que es un color intermedio, o sea, el rojo naranja maneja unos tonos que te llevan a concretar, a materializar, ¿sí? Acordémonos que el primer color de Aries era el rojo, ahora viene el rojo naranja, y cuando lleguemos al tercer signo que es Géminis, llegaremos al naranja. Entonces fíjate que los colores van cambiando, parten de los colores originales, después se sacan los 6 intermedios, y esos 6 intermedios dan los 12 con los otros 6 que son como gradualidades del color. Entonces el rojo naranja permite materializar. Y conectamos igualmente con la frecuencia musical, que en este caso sería do sostenido. Exactamente, ¿sí? Y tiene que ver mucho con la garganta, el cuello, ¿sí? Fíjate que al decir que está rigiendo el cuello a nivel médico, las personas Tauro o ascendente Tauro suelen tener tortícolis o suelen sufrir de tortícolis cuando manejan exceso de rigidez en conceptos, que ese es el lado no armónico de Tauro, la terquedad. Ok. Bueno, y usted sabe que a mí me gusta siempre hablar del equilibrio y de los complementarios. En el caso de Tauro sabemos que el complementario es Escorpio. Sí. En este tema, digamos, médico, cuando tenemos estos dolores, estas dolencias, ¿Escorpio nos ayuda a equilibrar de alguna manera o cómo lo podemos manejar allí? Ahí va a depender de la carta individual de cada uno, porque las zonas de la salud, cada persona puede tener un signo diferente. Pero en términos generales, para no entrar como a hacer lectura de una carta ni mucho menos, Sí. El exceso de rigidez que tiene que ver con tierra, con Tauro, con el cuello, con el triángulo que se da entre los hombros, el cuello, ¿sí? Sí. Tiene que ver con un estado de rigidez. ¿Qué le aporta Escorpio? Una necesidad de transformación, de morir a lo anterior y de renacer a nuevos conceptos. Entonces, para que lo veas como un estado complementario desde ahí, aunque es mucho más profundo. Si yo suelto mi rigidez y muero a anteriores conceptos, puedo renacer a un nuevo estado de salud. Analizándolo desde la parte elemental, estamos hablando precisamente el agua que entra a suavizar un poco la tierra y más bien a permitir que fluyan las cosas y que la tierra no deje de estar tan rígida, ¿no? Exactamente, mira que has usado una analogía que hemos hablado en videos, en podcasts. Tauro es el primer tierra y es un tierra-tierra. Cuando la tierra está demasiado rígida se quiebra, ¿sí? Y ese es el lado no armónico de Tauro. El exceso de pragmatismo que le invita a ver que las cosas tienen que fluir. Aquí de pronto, como ya para ir terminando con el episodio de Tauro y hablando pues de ese equilibrio también del que estamos hablando, porque es que como usted mismo nos lo ha explicado, Tauro nos está invitando
a materializar, ¿sí? Sí, Y conceptualmente o el significante pues, de cada una de las claves nos dan esas características para lograr ese estado de congelación que es la materialización de la que estamos hablando. sí. Pero también estoy viendo, dentro de lo que usted nos está enseñando, que no podemos irnos a un extremo de la característica de Tauro, a esa rigidez propiamente hablando, sino que hay que ser muy conscientes también que para que nuestra materialización se dé, hay que permitir el flujo de las cosas. Sí, míralo, vamos a verlo desde la energía de los planetas asociados con las claves. La luna en Tauro se exalta, que es lo mismo que estamos hablando de la clave 2 de la sacerdotisa. Entonces, ¿qué pasa? La luna es la sensibilidad. Cuando mi sensibilidad es demasiado radical y no utilizo la practicidad, me vuelvo terco. O sea, estoy manejando ideas subconscientes de rigidez conceptual y ahí es donde genero tensión. Porque la sacerdotisa está asociada con procesos del subconsciente y de aspectos que tenemos que ir trabajando en el cotidiano vivir. La subconsciencia no es mala, el ego no es malo, la personalidad no es mala, los sentidos no son malos, son instrumentos. Por eso es que las claves del tarot tienen un trabajo dentro de la conciencia individual de cada persona. Bueno, don Carlos, de verdad, muchas gracias por la explicación. Aquí ya estamos cerrando el capítulo de Tauro. Creo que nos queda fue un poco más corto que el anterior, pero la información bastante nutrida y también una invitación para que de manera consciente empecemos a analizar la información que hemos recibido. Obviamente cada uno en su casa, si tiene la oportunidad de tener su propia carta astral, verificar dónde tiene a Tauro y empezar a conjugar pues esta información para sacarle provecho, ¿no? Sí, claro. Realmente la cábala, la alquimia, las claves del tarot son instrumentos de autoconocimiento y si se usan con sabiduría pueden dar mucha comprensión. Si se utilizan de manera irresponsable por el morbo o la curiosidad, nos pueden meter en muchos líos. Pero pues eso tiene que ser ya un acto de conciencia de cada persona. Bueno, y en este caso, por ejemplo, las personas que evidentemente tienen la curiosidad de entrar a estudiar, pues, o de conocer un poco más este mundo, evidentemente pues está la invitación con el maestro Carlos Cuentas. Tenemos nuestras redes sociales y los canales abiertos para que entren allí, pregunten si quieren una asesoría o si de entrada quieren estudiar de una manera más profunda la astrología cabalística, pues por allí se pueden comunicar con nosotros por las redes sociales principales que tenemos, que es Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn. También está la página web carloscuentos.com. Por cualquiera de esos canales estaremos muy atentos a recibir sus preguntas, sus inquietudes, o también si de pronto quieren registrarse para realizar el curso de astrología cabalística con el maestro Carlos Cuentas. Entonces, de verdad, muchas gracias, don Carlos. Y también importante lo que usted nos decía, es importante que las personas que entren en ese mundo por curiosidad tengan una guía correcta, ¿no? Sí, claro, digamos que a veces la experiencia es necesaria y por ley de correspondencia a cada quien le va a llegar el que tenga que darle la información. Y uno tiene que partir de la base de que el que da la información está actuando de buena fe, ¿sí? Entonces, a veces no todo el mundo tiene la información adecuada y transmite una información de acuerdo a lo que ha comprendido o ha percibido. Y eso puede ser perfecto para esa persona. Digamos que yo prefiero siempre pensar que hay una buena intención
así haya desconocimiento o ignorancia de la información, y si es lo que uno tiene que vivir para que después le llegue una información mucho más concreta, será parte del aprendizaje. Claro, también eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, don Carlos, de verdad, muchas gracias. Como les dije a todos, estamos aquí con la disposición para cualquiera de sus inquietudes, dudas o sugerencias también. Y don Carlos, muchas gracias, y ya para cerrar pues nos estaríamos viendo en la próxima semana ya para hablar de Géminis. Sí, perfecto. Para mí ha sido un placer conversar contigo y pues dar esta pequeña información que realmente en media hora no es mucho lo que uno puede decir, pero puede sembrar una semilla para que las personas vayan dándose cuenta que hay profundidad y que hay conocimiento que les pueda ayudar en cualquier momento. Perfecto, don Carlos. Muchas gracias, y a todos, muchas gracias también por su audiencia, y nos estaremos escuchando en el próximo episodio, que ya estaríamos hablando de Géminis. Un abrazo para ti y para todos, y que la sabiduría los acompañe en cada pensamiento. Muchas gracias, don Carlos.